Ya está, vamos a ver este video ahora de Miguel de Lis. 10 personajes históricos con un lado oscuro que poca gente conoce. Bueno, vamos a ver. Que le están dando mucho palo a Tolkien últimamente. Nadie es perfecto, ni tú ni yo, ni siquiera Tolkien. Pocas son las personas que son totalmente buenas o totalmente malas, si es que existen. Pero aún así la historia tiende a acordarse de solo una parte de los personajes históricos. Necesitamos héroes y villanos, como en la ficción, y nos cuesta aceptar que, bueno, hay grises, claroscuros, y que por mucho que hagas grandes aportaciones al mundo, en determinadas cuestiones puede ser, digamos, no tan bueno. Hoy en este vídeo vamos a ver 10 personajes históricos que tenían sus cosillas, por decirlo de alguna manera. Bienvenidos a un nuevo vídeo de historia en el que vamos a hablar de un aspecto que a lo mejor no es tan conocido, sobre todo de esos personajes que todo el mundo conoce y que parece que caen bien, pero a lo mejor no deberían. Hace unos meses subí el vídeo de 5 países con un pasado oscuro que poca gente conoce y os gustó mucho, así que los Patreons me han pedido que hiciese lo mismo con personajes históricos. En ese vídeo, por cierto, mucha gente... No, nadie le gana el pasado oscuro de Bélgica. Los belgas eran malos. Los belgas. Empezó a decirme, oye, te has olvidado de mi país también cometió masacres y asesinatos y también oculta esto que hicimos Entre los belgas y los ruandeses. Los ruandeses también fueron unos hijos de su gran madre con los pobres Tutsi. realmente mal. Me ha quedado claro, os gusta que hable de vuestros países, sea cual sea, pero no sé si una manera de poner en valor tu país es precisamente hablar de sus aspectos más negativos. Pero bueno, está bien, vamos a hablar de 10 personajes que creo que pueda resultar interesante ver este otro lado. En primer lugar, quiero hacer una aclaración. Si el personaje del que voy a hablar es tu personaje de la historia favorito, no te enfades. Bueno, Dalí era un loquito, pero bueno, lo único que le pueden criticar es que era la mascota de Franco. Tener un lado oscuro no quita el mérito a las grandes aportaciones que han podido hacer. Y si te gustan mucho sus personajes, probablemente ya sabes de lo que voy a hablar. En cualquier caso, la metodología que he seguido es personajes que en general caen bien, que es algo muy difícil de medir. Son personajes que muchas veces tienen películas, que se les cita a menudo en los libros y en las conferencias. ¿Cuál va a ser, cuál es el pasado oscuro de Lincoln? ¿Que cazaba vampiros con un hacha? Claro que sí. ¡Franco! 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 ¿Qué es eso? Ese es su pasado oscuro. ¿Que cazaba vampiros? Obviamente. O en las fotos en blanco y negro en internet, con esas citas tan famosas que probablemente nunca dijeron. Gente de la que hemos oído hablar en el colegio como un gran ejemplo. Por tanto, quedan fuera personajes como Mandela, que se le cita mucho en los medios, que fue el cofundador del brazo armado de Sudáfrica, pero que luego renunció a la violencia. O como Pepe Mujica, que también formó parte de un grupo guerrillero y pasó muchos años en prisión. Esto forma parte de su historia conocida y ellos renegaron de la violencia, lo cual incluso haría que... No, Gigachat es poco para Lincoln. ¿Y qué más? Y bueno, y Petro, que le tiraba mierda a sus secuestrados. Pudiésemos hablar incluso mejor de ellos, pero nunca han ocultado ese pasado. Como Alfred Nobel, empresario, fabricante de armas y creador de la dinamita, que quiso crear los premios Nobel para no ser recordado como alguien que ganaba millones gracias a una tecnología que mataba gente de forma más eficiente. O también personajes históricos que todos conocemos su pasado, como Von Braun, director de la NASA, artífice de las misiones que llevaron al hombre a la luna bajo la bandera de Estados Unidos, pero que... No entendiendo la pregunta. Petro alias el Cacas, evidentemente. Petro, sí. No, Bélgica te estarás hablando. Tendría que ser Bélgica. Que Bélgica tuvo tuvo una colonia en el Congo. Y bueno, eso fue un desastre lo que hacía el rey de Bélgica con el Congo. Y es curioso porque Bélgica no era Bélgica el país, era el rey de Bélgica quien tenía la colonia en el Congo. Era básicamente su hacienda. La otra forma para llamar a los Países Bajos es Holanda. todo el mundo sabe que, bueno, tuvo un pasado como científico en la Alemania nazi, o que Coco Chanel, reina de la costura, trabajó para los nazis y era antisemita, como... Y también Hugo Boss. Vamos a hacer que esto un poquito más, que estoy muy atrás.
También lo era Henry Ford, el de los coches. Jolines, macho, qué de nazis. Y también está el caso por ahí de Walt Disney, pero muchas de sus afirmaciones se han desmentido. El asunto, todas estas cosas se saben, como el trato de Colón a los nativos, que incluso escandalizó a los propios españoles y le mandaron de vuelta encadenado a España. No, que era el peor país de las colonias fue Bélgica, obviamente. Fue Bélgica el peor. Así que vamos con la salsa, vamos con esas cosas que en principio la gente no sabe. Winston Churchill. Lo que todos saben, el líder británico durante la Segunda Guerra Mundial, símbolo y Premio Nobel de Literatura por sus excelsas biografías de la resistencia que frenó a la Alemania nazi, inspirando a las tropas y a los ciudadanos en la batalla de Inglaterra. Hay películas que hablan de este momento y le encumbran como un gran político llorador. En general diría que la gente reconoce que su peor decisión fue el asalto a Galípoli en la actual Turquía durante la Primera Guerra Mundial, que conllevó una derrota humillante y miles de muertes. Y que también le daba mucho al drinking, pero él era inglés, así que eso no llama mucho la atención. Para ver, Holanda tuvo colonias, para ver. No creo que haya tenido. Holanda tuvo colonias en África. Vamos a ver, porque me sacaste ahora, estoy en duda. Sí, mira, sí tuvo, para ver. Pero no mucho. Principalmente en el extremo sur de la costa occidental. Lo más importante era el Cabo, en la actual Sudáfrica, que sirvió como punto de reabastecimiento. No, entonces no era tan importante. Sí, estarás hablando de Bélgica, los que sí fueron malos en el Congo belga. De hecho, el libro de Joseph Conrad, En el corazón de las tinieblas, está basado en las cosas horribles que pasaban en el Congo belga. En el Congo belga. Sí, mira, fue colonia hasta 1908. No. Mira esto. Leopoldo II, rey de Bélgica, que cometió los abusos más atroces del colonialismo europeo. Entonces sí, fue Bélgica. Sí, vale, yo no sé qué pasa con estos directos de Twitch que se ponen pochos, pochos. Tengo que hacer algo con eso. Pero bueno, lo que estábamos. Espérate, ¿dónde puse yo esto? Ahí estamos. Mejor. Lo que pocos conocen es que Churchill aprobó políticas coloniales muy represivas. Es más, a principios del siglo XX sus políticas eran claramente supremacistas blancas y sus decisiones con respecto a cómo gestionar Sudáfrica contribuyeron a lo que luego sería el apartheid. Algunos dicen que durante su tiempo en Cuba aprendió dos cosas de los españoles: el dormir la siesta, tradición con la que se quedó, además de fumar puros, y ese extra que a lo mejor eran los campos de trabajo y de reclusión que luego llevarían al apartheid o cosas peores. Él creía que los negros que vivían en Sudáfrica tenían propensión por la violencia por ser aborígenes. Por si fuera... Bueno... no sé hasta qué punto estará equivocado, A poco, contra los kurdos, que se querían independizar de la presencia británica, él alegó en el Parlamento británico que estaba a favor de usar gases venenosos por ser tribus incivilizadas. Bueno, contra los kurdos está mal, pero... Sí, pero bueno, tendría que probar también con Quick. Así que igual Saddam Hussein tan solo tuvo como referente a Churchill. No le gustaba que Gandhi intentase independizar. Y también hay que tomar en consideración que en esa época todavía no estaban muy claras cuáles eran las reglas de la guerra, las leyes de guerra. Porque antes habían locuras que pasaban y que eran monstruosas. Antes eran crímenes de humanidad andantes. Solo el gas mostaza, eso ya era un crimen y se usó. La India, así que aseguró que odiaba a los indios y que su religión era de salvajes. Por eso quizás durante la... Yo creí que iba a meterse con lo de la India, que la India sí está muy, muy cursiado, pero de momento, y lo malo. No, mentira, no. Hambruna de Bengala en 1943. Esto sí es criticable. El gobierno no envió ayuda, resultando en 3 millones de muertes que, según Churchill, fue culpa suya por reproducirse como conejos. En honor a la verdad, tras la Segunda Guerra Mundial, sí que hizo algunos alegatos a favor de los derechos de los colonizados. No sé si por convicción personal, por evolución o por medida política que le venía bien. No lo sabemos, pero el caso es que ya tenemos la imagen. Claro, eso sí, la hambruna de Bengala, eso sí fue culpa suya, porque él agarraba y todo el producto agrícola de la India, que todavía era colonia británica, se la llevaban a Inglaterra por los esfuerzos de guerra. Así que
Allí sí podemos criticarle eso. No. Los crímenes de guerra se empezaron a instaurar después de la Primera Guerra Mundial. Porque imagínate, un tipo con una metralleta puede matar a 200 personas sin problema. Y ahí fue cuando se empezó a regularizar el uso de las armas y ese tipo de cosas, porque ya era muy maldito. Había unas bayonetas que eran como un trincho. Y espérate, te lo voy a mostrar, porque eso yo me acuerdo que lo vi en History Channel cuando no se metían con alienígenas. Bayonetas, crimen de guerra. Imagen. Había una bayoneta. Bueno, pero me están poniendo las perronas. Esto sí es un crimen de guerra, ¿eh? Este perro es un crimen de guerra. Sí, todo estaba permitido básicamente. ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo se empezó? ¿Cuándo se regularizó? ¿Cuándo se instauraron los crímenes de guerra? Claro, lo que habían eran costumbres. Mira eso. El concepto moderno de crimen de guerra se instauró en 1945, después de la Segunda Guerra. Entonces sí, esto es algo reciente. Con la Convención de la Haya. Esos sí son crímenes de guerra, las perronetas. Porque antes habían cosas muy locas, como claro, el trato que le dieron a los judíos, el gas mostaza, el uso de armas químicas. Habían cierto tipo de bayonetas que cuando te pegaban, que eran... Espérate, lo voy a tener que dibujar. Tú sabes que la bayoneta es básicamente un cuchillo pegado al... Que es básicamente un cuchillo pegado a la... A ver, básicamente un cuchillo pegado al rifle, que sirve como lanza. Bueno, había una bayoneta que era de punta triangular, que era algo así. Era como una lima de hierro. Tenía forma de triángulo. No era plana. Y bueno, esas bayonetas hacían unas heridas tan horripilantes que no se podían suturar. Entonces eso básicamente hacía que la gente se muriera porque no se le podía atender. Entonces eso se prohibió por los crímenes, por el derecho de guerra. Existían, claro, no tan así, varias culturas de las épocas. Claro, lo que no había un derecho, pues no había una ley. Lo que habían eran convenciones. Eso se llama derecho consuetudinario, que son como que los usos y costumbres. Entonces, claro, si tú capturas a un prisionero hace 1000 años, no lo vas a matar solo porque sí. Y hasta se podía considerar como algo pecaminoso. Entonces eso, habían restricciones, pero no estaban estipuladas. Exacto, habían armas así todas raras, el uso de lanzallamas. Yo no he visto que se use mucho lanzallamas después de Vietnam. Y las de Vietnam se utilizaban eran para despejar el terreno, pero en Japón le echaban el soplete a los búnkeres. Esto no era. De Churchill. Y hablando de la India, vamos con Gandhi. Claro, vamos a ver qué es Gandhi, porque dicen que Gandhi era malo, pero no sé hasta qué punto será así, porque era un viejito con un pañal. Lo que todos saben, líder de la independencia de la India, defensor de la no violencia, líder de la paz hasta el punto de ser nominado 4 veces al Premio Nobel de la Paz, algo que seguramente habría conseguido de no ser porque en 1948 ya no podía ser un candidato porque le asesinaron. Lo que pocos mencionan es que en su juventud expresó opiniones racistas hacia los negros, incluso debido a la tradición del país. Pero si tú eres marrón, ¿cómo te vas a meter con los negros si tú eres marrón? Marrón Perú. Creían en el sistema de castas y en la superioridad de unos pocos. Incluso debido a la tradición del país, creían en el sistema de castas y en la superioridad de unos pocos. Bueno, ahí tenemos un problema. No, claro, es que eso es la bayoneta. La bayoneta es un cuchillo, pero habían otros que eran como triángulos, como pirámides. ¿Entiendes? Punto de fomentar el apoyo a la causa británica durante la Primera Guerra Mundial. Cuando era un treintañero, además, decidió
adoptar el celibato para el resto de su vida. Esto fue una decisión individual que no consultó a su mujer, que igual algo tendría que decir al respecto, pero bueno, vamos a considerarla un mal menor con respecto a la técnica que Gandhi tenía para intentar seguir siendo célibe. Para ponerse a prueba, para vencer a la tentación, dormía desnudo con jóvenes menores de edad, no siempre las mismas, e incluyendo a su sobrina nieta de 17 años para probar su autocontrol. Y eso, quieras que no. Bueno, bueno, esto ya pasó de castaño oscuro, con Gandhi, pero bueno, esperemos que el monje haya salido con la suya, que haya triunfado. Uf. ¿Cómo funcionan las castas en India? Básicamente que tú naces en una casta, en una especie de estrato social, como sería el clero, los guerreros, no sé cómo, es que no sé cuáles son las castas en India, pero básicamente es eso, que tú naces en ciertos grupos, que si vendedor, que si comerciante, que si guerrero, que si nobleza, que si sacerdote, cosas así por el estilo. Y tú nunca, bajo ningún concepto, puedes salir de tu casta, incluso si estás en la peor de todas, que son que si los carniceros, la gente que limpia, los que cuidan los cementerios, los que inmolan los cuerpos. Y básicamente, a menor sea tu casta, peor son tus condiciones de vida, al punto de que te consideran impuro e inhumano. Pero es básicamente por nacimiento. Está un poco feo. Nos quedamos en la India. Madre Teresa de Calcuta. Lo que todos saben, pues es una fundadora de las Misioneras de la Caridad, Nobel de la Paz y ejemplo de sacrificio y de cuidar a los más necesitados. Por eso fue canonizada por el Papa Francisco en 2016. Sin embargo, sus métodos y sus frases tan contundentes han sido bastante cuestionadas. Sus centros fueron y han sido criticados por sus condiciones terriblemente insalubres y la falta de atención médica adecuada, que por lo que sea ella sí tenía en todo momento, incluso volando en primera clase se lo necesitaba a centros médicos privados en Estados Unidos. Pero bueno, esto igual, esta crítica no tiene mucho sentido porque podemos pensar que, oye, hay que mantener al líder de esta congregación para que la congregación siga teniendo su función, su sentido, siga con la línea que se habla. Esto creo que lo han refutado mucho las críticas que le hacen a Teresa de Calcuta, porque hay que tener en consideración que eran hospitales con miles y miles de personas en una situación de pobreza extrema en muchas situaciones. Entonces, claro, hacían lo que podían. Planteado, pero parece ser que, bueno, todo este dinero que recibía. Y además que es una monja. Que era una monja. Las monjas hacen voto de pobreza. Entonces no la van a dejar hacer ese tipo de cosas y esas excentricidades de lujo. De donaciones de todo el mundo, porque ella era mundialmente famosa, pues iba más encaminado en hacer crecer la congregación que en mejorar las condiciones de vida de los pobres y los enfermos, que muchas veces, pese a todas las donaciones y todo el tiempo que estuvieron ahí, pues no vieron que nada mejoraba. Además, aceptó donaciones de dictadores y criminales, pero bueno, la ayuda, venga de donde venga, supongo que es bienvenido. Pero se cuestiona también mucho el enfoque moral sobre el sufrimiento. Ella misma decía que había algo de bonito en el sufrimiento de los más pobres, que deberían abrazarlo tal y como hizo Jesucristo en la cruz. Y claro, no sé yo si esas personas que están sufriendo son capaces de sublimar todo ese mal rato en favor de lo que hizo Jesús. Para ver. No, pero está en directo. Igual seguramente les molestaba más que otra cosa. Además, para evitar la superpoblación no le parecía bien ni las medidas de anticoncepción ni el aborto, que bueno, era su visión religiosa, lo entendemos, pero es que decía que el mayor destructor de la paz en el mundo era el aborto, no las guerras, ni el hambre, ni el tráfico de sustancias. Pues no sé. Y si fuésemos con otro líder religioso iría con el Dalai Lama, pero como está vivo no hablaremos de que venía de un estado esclavista, que estaba forrado de dinero y su extraña relación con los niños. En el momento en el que hago este vídeo, está vivo, así que supongo que aún tiene tiempo de cambiar. Sí, no, ¿qué pasó? Se cayó esto, pero me parecía conectado. Uy. Y es básicamente eso, Sí, por un momento, no sé qué pasa, es que esta cuestión está pocha, para ver, no está caliente esto, pero bueno. Caravaggio. Recordado por ser el maestro del claroscuro y genio del barroco, genio de la pintura universal. Pues este señor... Sí, no, vale, voy a tener que hacer estos directos en Kiko, en YouTube, porque esto está muy pocho, ¿eh? O eso, me tengo que sentar toda una tarde a calibrar el
el servidor, no sé qué está pasando. Tenía un historial delictivo que incluía peleas, agresiones e incluso asesinatos. Pasó años huyendo de la justicia y tuvo una vida muy turbulenta, y es que vais a alucinar. Hubo contra él acusaciones de pedrastía a raíz de su estrecha relación con el adolescente Zecco, que posó en algunas de sus obras más controvertidas. El pintor además era violento y lideraba un grupo de amigos que era más bien una banda callejera. Durante un Bueno, pero esto no sé hasta qué punto es secreto, esto se sabe. Claro, volviendo a lo de las castas que se interrumpió el directo, básicamente es eso, que tú naces en base a tu karma, y eso es básicamente la religión brahámica, que tiene que ver eso con los arios y con el pensamiento hindú. Y claro, si tú naces en una casta es porque el karma te compele a estar allí, pues. Y por ende no hay ascenso social posible. De hecho, es un problema tan grave en la India que hay un montón de leyes que tratan de quitarse de encima eso, pero no pueden. de pala corda, una especie de tenis primitivo, Caravaggio se encaró con Ranuccio Tomasoni. No se sabe si tenía una cuenta pendiente, pero Caravaggio derribó a su oponente y, se dice que riéndose como un maníaco, decidió, a ver cómo lo digo, mutilarle la berenjena. Parece que tenemos 12 años, pero bueno, YouTube es así. La cosa es que la incisión no fue precisa y le hizo un corte en una arteria y este señor murió desangrado. ¿Pero cómo, con qué le cortó las pichilas? El asunto fue tan escandaloso que el Papa Pablo V, cuyo retrato acababa de pintar Caravaggio, sentenció a muerte al artista mientras este ponía pies en polvorosa. Caravaggio estuvo en prisión varias veces por apedrear gente, desafiar a la autoridad, peleas varias y por embadurnar de mierda la puerta de su antigua casa, ya que la casera, cuando él había huido y se había refugiado en otra ciudad, pues volvió y le había cambiado la cerradura. Y entonces, pues, como no le pagaba el alquiler, pues le cambiaron la cerradura porque además él no estaba ahí. Eso le molestó. Bueno, con los dientes, no le des idea. Y decidió embadurnar de caca la puerta de donde él vivía y la casera pues flipando, claro. 5. Varios presidentes de Estados Unidos. Ah, no tienes los huevos de meterte con Lincoln, Te pega con el hacha cazavampiro. Esto es hacer un poco trampa porque si hablásemos de presidentes de Estados Unidos, pues básicamente todo el ranking, todo este top de personajes con ese trasfondo oscuro, sería presidentes de Estados Unidos. Thomas Jefferson, padre fundador y amo de esclavos, quien fue uno de los... ¿Quién no éramos esclavos en esa época? Todos. Redactores de la primera declaración de independencia de Estados Unidos, poseía esclavos y tuvo una porque todos eran terratenientes. Relación con Sally Hemings, una esclava de 14 años con quien tuvo varios hijos. Abraham Lincoln abolió la esclavitud. Pero en esa época 14 años no era una edad escandalosa. Bueno, a lo mejor por la diferencia de edad sí, pero 14 años en esa época. Eso yo lo puse como una notita en el video de los personajes, creo que fue. Que en la obra Julieta tiene 13 años en Romeo y Julieta. Y Romeo no pasa de 15. Entonces tampoco hay que volverse loco con eso. Ahorita sí, pero en esa época, hace 200 años. Pero hay textos en los que afirman que no le importaba que los negros especialmente inteligentes empuñasen armas. Y su intención era mandar a las poblaciones afroamericanas a una isla, una especie de colonia. Y ordenó la ejecución. Pues sí, pues. Eso, y lo hicieron. Se llamaba Liberia. Ustedes saben que hay un país que se llama Liberia en África. Origen de Liberia. ¡Pum! El origen de Liberia se remonta a 1821, cuando la American Colonization Society, una organización de los Estados Unidos, estableció una colonia en la costa de África Occidental para los esclavos liberados que se asentaron en la región. El país, como que significa tierra de libertad, se independizó en 1847. Porque claro, ¿qué iban a hacer con todo ese poco de negro que liberaron? No es humanitario devolverlos a África y crear una colonia solo para eso. Claro, a los ojos de hoy puede sonar feo, pero trata de responder una pregunta que tiene sentido por lo menos. Ejecución de 38 nativos americanos en Dakota en 1862, siendo una de las mayores ejecuciones en conflictos coloniales en Estados Unidos. Theodore Roosevelt fue presidente reformista, conservacionista y héroe nacional, y creía en la superioridad racial blanca y promovió políticas imperialistas en América Latina y Asia. Aunque bueno, a principios del siglo XX hay que reconocer que muchas de las grandes figuras de este momento, pues sí, eran abiertamente racistas porque las teorías raciales estaban muy de moda entonces. Eso lo vimos en el vídeo de cómo se llegó al Holocausto. Y también tenemos a Andrew Jackson, héroe de guerra, que firmó varias leyes contra los indios, forzando el desplazamiento
de miles de nativos americanos, resultando en la muerte de aproximadamente 4.000 cherokees en el infame Sendero del Agri. Precio. Bueno, 4.000 tampoco es mucho, ¿eh? Eso, ¿verdad? Y estos son los grandes personajes de Estados Unidos. Aristóteles. Uno de los grandes pensadores de la historia, maestro de Alejandro Magno, padre del método científico, estrella de la filosofía. Y sí, la mentalidad del siglo IV a.C. es completamente diferente y tenía sesgos completamente diferentes y no tiene mucho sentido juzgarlo con nuestra perspectiva actual. Eso es verdad y él tendría pues una visión totalmente distinta sobre bueno, las clases, sobre los estratos sociales. Claro, eso sí tendremos que decirlo. En su conjunto lo que hicieron con los indios en Estados Unidos sí es reprochable. Aunque claro, es que volvemos a lo mismo, es una situación de guerra, es conquista. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que perdieron la guerra los indios. Bebé, si pierdes, tienes que atenerte a las consecuencias de perder. Sobre, bueno, muchas cosas que, obviamente, pues a día de hoy pues nos parecerían un poco raras. Por no hablar de las relaciones con menores. Pero bueno, respecto a su filosofía, yo me acuerdo... Y eso también era muy normal en la Grecia clásica. Para que tú veas, mira, para que tú veas lo parcholitas que eran los griegos. Los griegos, o a lo mejor incluso los romanos, ellos, los filósofos y la gente más dura, tenían amantes niños, amantes jovencitos, que eran como sus pupilos, sus escuderos, y les daban por pelo, pero le daban, porque los griegos consideraban que era degenerado ser homosexual, pero ser pasivo homosexual. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el niño era tutelado por el mayor y aprendía de él, pero tenía que pagar con el culito, pues. Y así hasta que crecía y el nuevo joven era atrapado, que ya era un adulto y que ya era maduro y que ya había aprendido, se convertía, captaba un nuevo pupilo, era parte de la cuestión, pues. Porque los griegos creían que no es como nosotros, que creemos que el cuerpo femenino es el más hermoso. Ellos creían que el cuerpo masculino era lo más hermoso que había. Entonces, claro, te lo fornicas. Que no estudié esta parte en el colegio. Y es que para él las mujeres eran hombres incompletos. Así como lo oyes, defendía que debían estar subordinadas al varón porque eran menos racionales. ¿Y lo malo? ¿Y la mentira? Veamos unas pocas frases. Parecen hombres, son casi hombres, pero son tan inferiores que ni siquiera son capaces de reproducir a la especie. Quienes engendran hijos son los varones. El varón, a menos que se constituya en algún sentido contrario a la naturaleza, es por naturaleza más experto en liderar que la mujer. La relación ¿Y la mentira aquí? Esta última, ¿cuál es la mentira? del hombre y la mujer es por naturaleza una relación de superior a inferior y de gobernante a gobernado. Bueno. Y tras este festival de misoginia... Bueno. No, obviamente, no toda la cultura griega era pro homo y no en todo su periodo, pero hubo un momento que sí fue muy homo. Hasta Alejandro Magno tuvo amantes y eso. Y claro, tienes que tomar también en consideración lo que ellos considerarían un niño y lo que lo consideramos nosotros. Un joven de 12, 13 años que ya tiene erecciones, eso ya no se consideraría un niño. Una jovencita que ya tuviera la primera menstruación ya era considerada una mujer. Creo que hay que aclarar que no quiero que se deje de estudiar a este filósofo en las escuelas, ¿vale? Simplemente que, bueno, pues a mí me sorprendió conocer este lado. 7. Pablo Picasso. Vamos a ver este conchetumare que hizo, porque él era rojo. Uno de los grandes artistas de la historia, uno de los grandes pintores españoles y creador del cubismo. Sin embargo, también fue un maltratador de bueno, ¿verdad que sí? Era un machista recalcitrante el Picasso, ¿verdad que sí? Manual. Picasso fue un abusador emocional y, según muchos testimonios, físico, con muchas de las mujeres que hubo en su vida. Decía frases como: para mí hay dos tipos de mujeres, diosas y felpudos. Olga Koklova, Marite... Tremenda frase esa. Diosas y felpudos. Uf. Walter, Dora Maar, Françoise Gillot, todas fueron musas y luego víctimas del desgaste emocional, la infidelidad y... No, a mí tampoco me gusta Picasso. ¿Cómo que se llama? Pero era un muy buen artista. Cuando era joven, él dibujaba unos retratos que eran una demencia. Un zurdo metiéndose con alguien más débil que él. Vaya sorpresa, en efecto. Un socialista machirulo y opresor. ¡Wow! ¡Qué raro!
y el abandono. También hay testimonios que decía que aislaba a las mujeres, las humillaba y las destruía para luego inmortalizarlas en su obra. Gillot, la única que lo dejó, escribió un libro revelador. Picasso intentó prohibirlo y vengarse profesionalmente de ella. Y hablando de artistas españoles, os recomiendo que busques sobre la vida sexual de Dalí, pero no puedo hacer un vídeo sobre esto porque si no YouTube estalla. En la misma línea que Picasso, tenemos a Chaplin. Oye, Chaplin también era un conchetumare. Creador del Charlotte, genio del cine mudo, crítico del fascismo en El Gran Dictador, leyenda de Hollywood y gran comediante. Pero se casó con chicas de 16 años cuando él tenía más de 30 o 40 años. De hecho, se casó 4 veces, 2 con menores, y tuvo escándalos legales por paternidad, chantajes y demandas. Lita Grey, su segunda esposa, lo acusó de abuso emocional y físico. La relación comenzó cuando ella tenía 12 y él la conoció en un rodaje. A los 15 ella quedó embarazada y él quiso forzarla a que ella abortase, pero como no lo hizo, se vio obligado a casarse para evitar cargos legales. Y la trató de una forma terrible. Y estamos de nuevo ante este debate de si hay que separar la obra del autor, ya sabéis, pero bueno. Oye, Chaplin era un conchetumare. Chaplin también era comunista. Buah. Ah, bueno, ¿verdad que sí? Porque durante todo ese pánico anticomunista en Hollywood lo tenían en la lista negra Chaplin. ¿Verdad que sí? Bueno, coño, otro rojo que maltrata a las mujeres. Uf. Y que quiere legalizar el aborto para no hacerse cargo de sus hijos. ¡Buah! Qué curioso. Qué relación tan estrecha estamos viendo aquí, Bueno, el vídeo no va de esto. Thomas Edison. No, Edison sí era un cabroncete. Edison era un hijo de gran fruta. Él era un empresario antes que un científico. Inventor de la bombilla, pionero de la electricidad, y la verdad es que las bombillas es algo que nos ha venido genial. La verdad es un invento que está muy bien. Pero hay una cosa que no se menciona mucho. En su guerra contra la corriente alterna, Edison se pasó de frenada. Y necesitamos un pequeño contexto histórico. En 1888, Edison ya se había cubierto de gloria con la bombilla incandescente, el fonógrafo, el kinetoscopio, precursor de los proyectores de cine, entre otras muchas. Y curioso, sí, todo el tema de la guerra de las corrientes es muy interesante, la verdad es un tema fascinante. Y perdió Edison, claro. Arruinó a Tesla, pero perdió Edison. Tesla tenía razón. Muchísimas invenciones. Quien le hacía la competencia era Tesla, quien ya había trabajado en prototipos de radio antes que Marconi e incluso en prototipos de rayos X antes que Wilhelm Conrad Röntgen. También inventó el motor eléctrico, por algo la marca de coches lleva su nombre, y las telecomunicaciones inalámbricas que han permitido que el mundo de hoy sea el que es. Y además la corriente alterna. Y esto último es lo que no gustó a Edison y los medios hablaban de la guerra de corrientes. En la corriente alterna la polaridad cambia periódicamente, lo que es más eficiente para poder mandar la electricidad a largas distancias. Esto es lo que se llama AC en inglés, ¿no? Y la corriente continua, pues bueno, son las baterías, los portátiles y dispositivos varios. Esto sería DC en inglés. Y sí, lo has adivinado. AC/DC, el grupo, el nombre viene de ahí. Hombre, esto no lo sabía. Dato que te cuento por si no sabías. La cosa es que, claro, la corriente alterna era la competencia de Edison y quiso desprestigiarla diciendo que era muy peligrosa e inestable. Fue en este intento de decir que la corriente alterna era el mal que Edison colaboró en la creación de la silla eléctrica. Sí, el método de ejecución. Porque así quería demostrar que la corriente alterna era más eficaz como arma que para otra cosa. No solo eso, es que Edison electrocutó animales, incluyendo a una elefanta llamada Topsy, para demostrar los peligros de la competencia. Vamos, una campaña de desprestigio. ¡Qué cabrón, Que electrocutó un elefante, qué hijo de puta, Y con razón Tesla hacía todos esos experimentos locos donde se metían en medio de la corriente. Uy, eso ya tiene sentido, ¿No han visto todas esas parafernalias de Tesla con las bobinas que se ponían en medio para que su cuerpo condujera la electricidad? Bueno, también eso, sí. También eso. AC/DC también puede ser antes de Cristo y después de Cristo, pero eso está en español. No cuenta. Te caíste con los kilos. Y mira, para que tú veas lo noble que fue Tesla en esa pelea, que lo que hizo Tesla fue renunciar a las patentes de la corriente alterna para que pudieran hacer las presas y los artefactos de corriente alterna. Con métodos muy cuestionables. España, que además perdió. ¿Y el último puesto para quién será? Bueno, da un poco igual porque el orden ha sido un poco aleatorio, pero os voy a hablar de Hitler. ¡Hombre! Todo el mundo recuerda a este austriaco por ser un artista y un amante de los animales. Sin embargo, poca gente sabe que fue uno de los mayores genocidas de la historia. Es broma. Pero creo que esto da para hacer el vídeo contrario, ¿no? Como el lado bueno no conocido de personajes que consideramos detestables. 10. Charles Dickens.
autor de Oliver Twist. David Copperfield, un cuento de Navidad crítico de la desigualdad social y pobreza en la Inglaterra victoriana. Este señor nos hizo llorar pensando en los niños ahí que se agolpan frente a la chimenea para que le cuenten un cuento. Y bueno, pues... No, tampoco así, no nos volvamos locos. Es una de esas figuras que es mítica. Tesla es mítico porque él era un científico que pensaba en la ciencia por sobre todas las cosas. Pero él tenía unas fumadas locas. Al final de su vida trató de refutar la teoría de la relatividad. El tipo creía que podía transportar corriente por el suelo. Y así, él tenía grandes ideas, pero también tenía fumadas, pues como Newton. Tesla es un Newton. Y aunque Newton es el padre de la física, pasó 30 años tratando de buscar códigos secretos en la Biblia. Y pasó décadas estudiando alquimia, una pseudociencia. Entonces, claro, esos genios también tienen una pata que les cojea. Pues alguien así no haría nada malo por los niños, ¿verdad? Querría mucho a los niños, ¿no? Bueno, Dickens se casó con Catherine Hogarth, la hija de su editor con quien tenía una buena relación. Todo iba bien hasta el punto de que tuvieron 10 hijos. 10 hijos de los que pasaba. 10 hijos a los que no les prestaba atención y además decía que eran muy caros. Y además empezó a criticar a su mujer por tener tantos hijos, como si él no tuviese nada que ver con este tema. Catherine además engordó tras darle esos 10 hijos, y él básicamente la desterró de su vida por gorda. Le montó una habitación en otra casa, dijo que estaba loca e intentó hacer que la ingresaran en un manicomio. Mientras tanto, Dickens tenía una relación con una actriz de 18 años, Ellen Ternan, cuando él tenía más de 40. Y además obligó a sus hijos a elegir entre su madre o él, dividiendo a la familia. Y uno de sus hijos, con 12 años, le mandó para Australia para que pasase una temporada por ahí sin ver a la familia porque decía que era un inútil y que probablemente no conseguiría nada en la vida. Muy dickensiano todo, ¿eh? Perfecto para un cuento de Navidad. Hombre, pero oye, Dickens, ¿qué te pasa? El Dickens, el pillín, el pilín de pana. Coño, pero ¿qué? ¿Qué? Mierda, Dickens. ¡Qué cabroncito! Como ves, la historia no es una colección de estampitas ni de pósters de ídolos perfectos. Es una mezcla humana, incómoda y compleja. Todos estos personajes dejaron huella en la cultura, la política o el arte, pero también dejaron cicatrices en las personas que los rodeaban o en los sistemas que los reforzaron. Recordar sus sombras no anula sus logros, pero diría que sí que nos vacuna contra la idolatría. Porque el pensamiento crítico igual también debería aplicarse a nuestros héroes, o especialmente a ellos, diría. Incluso Henry Cavill, que nos encanta a los frikis porque juega al WoW, Warhammer y está mazado, pero por lo que sea no habla al detalle de cómo ha logrado mazarse tanto, porque según él es solo disciplina, esfuerzo y mucho arroz con pollo. Seguramente hay algo más. En fin, ¿qué te ha parecido esta lista? ¿Conocías? Ya, dislike, te metiste con Henry, no, pues. Listo, se acabó la magia, coño. Todo iba muy Gucci hasta que te metiste con Henry, boy.